Buenos días. En primer lugar, también quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Luzón y a la doctora Susías por haberme invitado a este seminario, sobre todo por haberme invitado y haber permitido que trajera un tema que se aparte un poco del centro de lo que serían estas conferencias, que es el coleccionismo de arte, el mercado del arte, pero que tiene que ver un poco, ni que sea, con el tema de las exposiciones, ya que yo me voy a centrar en lo que es la arquitectura de las exposiciones. En este caso, yo voy a hablar de unos edificios que ni siquiera son edificios destinados a exposiciones de arte, pero podríamos decir que esta conferencia o esta explicación que vamos a dar aquí se complementaría con la que va a dar después mi compañero Sergio Fuentes sobre el Palacio de Bellas Artes de Barcelona, de manera que nosotros lo que nos interesa es hablar un poco de la arquitectura ecléctica en estas exposiciones. Él hablará en cuanto a los edificios relacionados directamente con el arte y yo vendría un poco a complementar su presentación en edificios relacionados con otros temas. Bien, entonces, un poco la problemática de los edificios, de los pabellones de exposiciones, es que estos edificios tienen un punto de partida muy industrial. Ayer se estuvo hablando un poco del Crystal Palace de Londres, que a pesar de llevar el nombre de Palace, de hecho es un edificio completamente industrial, completamente de hierro, cristal, que además ya el propio Ben Jones pide que sea completamente sencillo para que el edificio no destaque por encima de las colecciones, de los objetos mostrados, ¿no? Que sean los objetos los protagonistas y que el edificio sea solamente un continente para mostrar un contenido. Pero es curioso porque este punto de partida, podemos decir, tan funcionalista, a lo largo de los años, y si llegamos hasta París 1900, la evolución es un poco al revés, ya que cada vez dejan de ser menos industriales y cada vez son, podríamos decir, menos pabellones y más palacios. Ahí se pasa, sobre todo, un gran momento a partir de edificios más neorrenacentistas, pero sobre todo el gran momento parisino, que son los grandes edificios eclécticos, ¿no? Y acabando pues, con un gran palais, que ya pues, es un estilo Beaux-Arts pues, muy bien definido. Entonces, en esta evolución, un poco yo voy a hablar de algunos edificios de la exposición de Barcelona del 1888, de la que aquí tenemos una vista aérea. Es una exposición que en el contexto de las grandes exposiciones universales no fue muy importante, sobre todo a nivel internacional, porque había la de París del año siguiente y un poco se reservaron las grandes novedades para París del 89, pero es interesante a nivel catalán, a nivel español, sobre todo porque representa un poco se muestran los primeros gérmenes de lo que será luego esta arquitectura modernista a través de Domènech y Montaner. Pero de hecho a mí no me interesa tampoco esta arquitectura modernista, sino que lo que me interesa, como decíamos, es la arquitectura ecléctica, que en Cataluña ha pasado bastante desapercibida, sobre todo pues, por contraste, podríamos decir, o por la sombra que ha proyectado el modernismo. Yo me referiré a dos edificios que tenemos en esta zona, que era la sección octava de la exposición, que fue encargada a un arquitecto también poco conocido o poco estudiado, que es Pere Falqués i Urpí, al cual se le encarga en julio del 87, se le encarga ser jefe de construcción de esta sección octava, que albergará dos edificios, el Palacio de la Electricidad y aquí todavía está muy esbozado el pabellón de la agricultura. De hecho, este plano es interesante porque es un plano que yo creo, al menos yo no lo he visto publicado hasta ahora en ningún lugar, y se trata de la primera propuesta de ordenación de la exposición una vez ya la asume el Ayuntamiento de Barcelona. Hay algunas propuestas anteriores, cuando esta exposición se había planteado como una especie de negocio privado por parte de Serrano de Casanova, pero a la vista de la marcha de las obras muy retrasadas, de una serie de problemas, el Ayuntamiento se hace cargo y esta sería la primera propuesta que hace Alier Rogent,
en la cual precisamente aparece este nombre de Palacio de la Electricidad. Bien, Falqués presenta los planos de este palacio y en el informe que se le envía al alcalde expone lo siguiente. La importancia del objeto que lo motiva y el sitio singular en que se halla emplazado, ángulo sur del Salón de San Juan, frente al Palacio de Bellas Artes, han hecho que diera al conjunto de la forma algo de monumental, que realzará la importancia de aquella parte del local de la exposición hasta el presente tan descuidada por la carencia absoluta de edificaciones. Como el solar muy irregular en que se desarrolla la construcción es propio del excelentísimo ayuntamiento, he querido interpretar los deseos de vuestra excelencia, dando al edificio verdadero carácter de permanencia, de suerte que terminada la exposición pueda servir para la instalación de algunos servicios urbanos y cuando se enajene el solar forme parte de la venta. Es decir, que al estar situado al lado del Palacio de Bellas Artes, pues se le pide una cierta categoría de palacio, como decíamos. Este primer proyecto, bajo el nombre de Palacio de la Electricidad, lo encontramos descrito en prensa podemos decir general, pero también en prensa especializada de la arquitectura, como es la Gaceta del Constructor o la revista de la Sociedad Central de Arquitectos. Y quiero destacar una característica de este edificio que tenemos en estas descripciones. Dice, el otro edificio será el Palacio de los Adelantos de la Electricidad, trabajo del señor Falqués. Tendrá de largo 80 metros. Se entrará en el edificio por un arco monumental con graderías y lo coronará, y aquí está el punto clave, un faro de hierro para luz eléctrica a 40 metros de elevación. Bien, de los edificios que luego se construyeron, no hubo ninguno que tuviera este tal faro de hierro a 40 metros de altura, ni tampoco pues, del conjunto, ni el que luego se construyó en este lugar. Y tampoco en el archivo contemporáneo, que es ahora como se llama el archivo administrativo de Barcelona, donde tendría que estar toda la documentación sobre la exposición, tampoco no hemos encontrado este proyecto de Palacio de Electricidad. Eso nos ha hecho suponer que este dibujo, porque de hecho no es ni un proyecto terminado, sino que ya se ve, ¿no? Incluso hay las marcas de haber estado borrando, aquí hay dos soluciones distintas, que ese dibujo que se conserva en el Archivo Histórico Municipal y que lleva por detrás, ¿no? Hablábamos ayer de la importancia de dar la vuelta a los cuadros, pues por detrás lleva también escrita en inscripción de Palacio de la Electricidad, sería muy probablemente este primer proyecto de Palacio de la Electricidad, ya que por un lado lo que es la composición, como veremos, he traído una serie de comparativas, es bastante parecida, pero sobre todo lo que nos da la pista es este elemento, que podría ser el citado faro. Es como una estructura metálica con aquí pues, una especie de gran bombilla o de gran foco de luz y que daría esta idea, ¿no?, de palacio realmente de la electricidad. Quizá nos sorprende, ¿no?, toda esta idea tan neorrenacentista, pero Falqués es un arquitecto que en sus primeros años realmente utiliza mucho este estilo, ¿no? Se siente muy seducido por el neorrenacimiento. De hecho, un poco para asegurar que era porque este dibujo ni siquiera está fechado ni está firmado, ¿no? Es un dibujo solamente. Tenemos esto, pues he intentado buscar parecidos con algunas obras de este arquitecto, de manera que, por ejemplo, la parte del faro es muy parecida a lo que luego fueron unas farolas, es decir, además muy relacionado, ¿no? El faro, el elemento de la farola, o también con este monumento, ¿no?, con este tipo de basamento, de elemento más alargado en la parte superior, es decir, que nos da bastante la pista de que realmente sí podría ser el edificio proyectado por Falqués. Además, a partir del primer plano general, también podríamos comparar la planta de este Palacio de Electricidad con este alzado y sobre todo el cuerpo central con estos elementos presenta pues unas similitudes bastante plausibles. De manera que se podría, yo creo, atribuir este diseño a Pedro Falqués y sobre todo pensar que sí realmente es este Palacio de Electricidad, tal y como hay en la nota a mano escrita en la parte posterior del dibujo.
También me interesa un poco establecer las relaciones entre estos edificios y lo que eran los edificios de exposiciones que se están construyendo en España y en Europa en estos momentos. Por ejemplo, este proyecto tiene pues, grandes similitudes con edificios muy cercanos en el tiempo y en el espacio, como es el Museo Martorell de Barcelona. Es decir, la idea, esta idea, ¿no?, de este espacio ciego que permite situar los objetos de exposición con una luz en la zona superior, articulado por estos elementos verticales, pues un poco el leitmotiv de estos museos, ¿no? El Museo Martorell, construido muy poco antes y en la misma zona del Parque de la Ciudadela, la Biblioteca Museo Balaguer, más o menos de la misma época, también con la misma solución, o lo que había sido el antiguo Palacio de Bellas Artes de Barcelona, el más antiguo de la serie, que también presenta soluciones muy parecidas. Incluso si vamos al extranjero, el Palacio de la Industria de Viena de la Exposición Universal de 1873 también presenta en sus alas, es una estructura muy interesante con forma de espina de pez, presenta este tipo de alas, ¿no?, con la parte baja ciega y la parte alta abierta pues, por el tema de la luz. Es decir, un poco ver cómo realmente hay todo un tema de modelos en esta arquitectura. Bien, un poco retomando con la historia del edificio, porque realmente es un edificio bastante simple, pero con una historia bastante complicada. Llega un momento, en septiembre del 1887, en el que se aprueba el proyecto, pero la Comisión Ejecutiva, en una nota, añade que este pabellón de la electricidad tomará el nombre de Palacio de las Ciencias, y en él se expondrán todos los objetos de las ciencias físicas, químicas y naturales que acusen verdadero progreso. Y luego se añade que, de hecho, los objetos relacionados con la electricidad se podrían sumar a lo que se presentará en el Palacio de la Industria, ya que, podríamos decir, es más afín al tema de la industria. Entonces, el cambio de Palacio de la Electricidad a Palacio de las Ciencias, y aquí entraríamos en un tema de lo que es el carácter en la arquitectura, en cómo el eclecticismo intenta caracterizar los edificios según su función, hará, por un lado, que el edificio necesite más espacio, ya que tenga que ampliarse, y por otro lado, unos cambios en el diseño de fachada. Entonces, aquí hay una operación también bastante curiosa, y es que se busca una ampliación por este sector, prolongar esta ala hasta más o menos la prolongación de esta calle, y precisamente aquí estos terrenos son propiedad de don Carlos Pirozzini Martí. Y digo casualmente porque don Carlos Pirozzini Martí era el secretario general de la Exposición Universal. Y de manera que se establece un convenio entre el secretario general de la Exposición Universal y la dirección de la Exposición Universal, se establece un convenio mediante el cual Pirozzini da permiso para derribar unos talleres, porque total era la casa realmente venía hacia el otro lado, aquí detrás había unos talleres, unos cuartuchos, viene a dar permiso, que aquí viene el Palacio de Ciencias, para derribar todo esto, para utilizarlo, pero realmente cobrando un alquiler por todo el tiempo en que se está utilizando, e incluso el ayuntamiento le compensa el hecho de que la parte posterior de su casa dé directamente a la exposición, alquilándole los pisos que aquí habían quedado vacíos por la cercanía de la exposición. Y por tanto, se hace como todo un negocio en este momento. También se necesita hacer otra permuta de terrenos con un tal don Jaime de Castro, que no he llegado a todavía saber exactamente quién era. Esto significa cómo este Palacio de las Ciencias pues realmente se le quiere dar un gran realce. La planta viene muy condicionada por la zona donde se encuentra. ¿Ve? Estos planos con este fondo azul son difíciles de ver. Aquí vendría la línea de unos terrenos particulares, de manera que el solar más o menos tiene esta forma. Aquí vendría el frente del Paseo de San Juan, aquí el frente del Paseo de Pujadas. Entonces queda un solar extraño,
y esto impide que este Palacio de las Ciencias pueda tener la planta basilical que tuvieron la mayoría de los edificios de esta exposición. Planta de 3 naves, nave más ancha, nave central más ancha y más alta, y naves laterales, y que aquí Falqués pues tenga que hacer una especie de suma, ¿no? Un poco siguiendo la tradición de Durán, una serie de suma de módulos a partir de este módulo cuadrado central, estos módulos cuadrados de esquina, unidos por galerías, que desde la calle den la idea de un edificio completamente regular y que sirva de edificio pantalla para ocultar las construcciones industriales, la parte lateral, ¿no?, del edificio de Pirozzini, es decir, una serie de construcciones podemos decir, poco vistosas. Ella que esta área de Barcelona en esa época estaba muy poco urbanizada, era una zona más bien industrial. Este sería el aspecto definitivo, bueno, más o menos definitivo, que tendría este Palacio de las Ciencias. Bueno, este es el plano, debajo he puesto esta interpretación en grabado que se ve mucho mejor, y de hecho, a primera vista, pues ya se ve las coincidencias, ¿no?, con lo que había sido el Palacio de la Electricidad. Pero con un lenguaje, podemos decir, mucho más académico. En la prensa de la época pues habla mucho de neogriego, pero en esa época estos términos se utilizaban de una manera como bastante arbitraria. Se veía un arco y un frontón, ya era neogriego. Pero es interesante lo que dice Elia Rougent cuando presenta el proyecto de Falqués al alcalde, que era el presidente de la exposición. Dice que presentándose un desequilibrio entre su fachada, la antigua, y la del Palacio de Bellas Artes, situado en la parte oeste del mismo paseo, acordó vuestra excelencia dar mayor importancia al edificio. Es decir, que es el propio alcalde el que ya pide, como esto está delante del Palacio de Bellas Artes, que no sea una construcción meramente industrial, sino que sea realmente, como dice aquí, bueno, arriba dice pabellón, pero abajo un palacio, Palacio de Ciencias. Aquí un poco pues, la comparativa para ver cómo realmente es exactamente lo mismo, pero cambiando esta idea de carácter, ¿no? Como el edificio deja de ser representativo de la electricidad y pasa a ser representativo de la ciencia como una actividad, podemos decir, pues básicamente intelectual, ¿no? Una actividad además muy prestigiada en la época. Quizá lo que sería más curioso sería no qué tiene que ver Brunelleschi con la electricidad, pero bueno, eso ya lo dejaríamos para más adelante. Bien, de todas maneras, a la hora también de buscar el tema de los modelos, de ver pues, de dónde Falqués ha sacado esta idea, ¿no?, de este edificio con estos arcos, bueno, yo empecé a buscar modelos en exposiciones universales, cuando en el fondo los modelos los teníamos aquí cerca, los tenemos aquí mismo en Madrid, en edificios muy próximos en el tiempo. Como sería, por ejemplo, el llamado Palacio Velázquez, que era el palacio, si no me equivoco, el palacio central de la exposición pabellón central de la Exposición Nacional de Minería de 1883, de Velázquez Bosco, que, podemos decir, a nivel de composición, sigue unos parámetros muy parecidos, la solución de los arcos, aunque si ustedes lo tienen más presente, el Palacio de Velázquez Bosco, los materiales son distintos. En el caso madrileño es ladrillo visto, recubierto de cerámica. En el caso de Barcelona es estuco imitando sillares, pero otra vez tenemos aquí la influencia del Palacio de Bellas Artes que estaba delante. Y por lo tanto exigía un edificio, como decíamos, de una cierta nobleza, ¿no? En cambio aquí ya es un edificio mucho más industrial. También la diferencia básica es la planta, En el caso del Palacio Velázquez es otra planta basilical, ya que es un edificio cuadrado y permite esta distribución en naves, y además se le da mucho protagonismo, ¿no?, a la idea industrial con esta cubierta metálica. Lógicamente es un pabellón de la Exposición Nacional de Minas, y por lo tanto la minería ya tiene este carácter totalmente industrial. Pero es que incluso buscando un poco más,
Y mucho más cercano en el tiempo tenemos otro edificio, también cerca de aquí, que era el Palacio de la Industria y de las Artes. Palacio de la Industria y de las Artes que, bueno, queda un poquito cortado, se inaugura en 1887, es decir, casi al mismo tiempo, o no, creo que es un poquito después de que Falqués presentara estos proyectos del Palacio de Ciencias. De hecho, este Palacio de la Industria y de las Artes despertó un gran interés en la organización de la Exposición Universal de Barcelona, hasta el punto que el propio Elias Rogent, que era el director de obras, y Auguste Font, que era otro de los arquitectos importantes dentro de la exposición, viajaron a Madrid a visitar este edificio e incluso redactaron una extensa memoria que se conserva. Lógicamente, este edificio ya se sabía de su construcción, una construcción bastante dilatada, además parte de un concurso que empieza al menos unos 20 años antes aquí en Madrid. Seguro Falqués estaba enterado de este tema, y lógicamente el Palacio de la Industria y las Artes es mucho más grande, es mucho mayor, es realmente mucho mayor, pero la idea compositiva sigue manteniéndose la misma. Es decir, cómo se está definiendo una tipología de palacio de exposiciones y que vemos que realmente se aparta mucho del que había sido el gran palacio de exposiciones, ese Crystal Palace de Londres del 51. Incluso a nivel de planta, el Palacio de las Ciencias de Falqués, de algún modo, también recurre a la solución de en planta del Palacio de la Industria y de las Artes de Madrid, en el sentido que también observamos en el ejemplo madrileño esta articulación a través de naves, diferentes naves que se van sumando, que en este caso se puede completar, porque existe el terreno, se puede añadir esta gran nave longitudinal, pero que aquí queda, como siempre, cortado por las limitaciones del espacio. Incluso cuando Falqués se le plantea hacer la ampliación del Museo de Cataluña, en donde ahora está situado el Parlament de Cataluña, crea unas naves laterales muy parecidas a estas naves laterales del Palacio de las Ciencias. De hecho, Falqués era un arquitecto que tenía mucha relación, uno de los arquitectos catalanes que tuvo mucha relación con la Escuela de Madrid. Si queremos buscar el referente internacional, lo encontraremos en Londres, en el año 68, el Exhibition Building. Fijémonos cómo incluso en Inglaterra, así como por ejemplo el tema del palacio, del palais, es muy parisino. En Inglaterra, sencillamente, aparte del Crystal Palace, después son buildings, y en Estados Unidos también, son exhibition buildings, machinery building, en Chicago, en Filadelfia, mientras que aquí buscamos el del palacio. Pues exactamente, o muy parecidamente, ¿no?, es la misma solución. El inglés también muestra los mismos materiales que los palacios madrileños, y el palacio inglés incluso tenía previsto ser cubierto con plafones cerámicos diseñados por los pintores prerrafaelitas. Sabemos que los diseños los hicieron, pero en último momento no se colocaron, no se hicieron las cerámicas. De hecho, este edificio tuvo muy mala crítica, tenía que ser un edificio permanente para las exposiciones posteriores, industriales, pero tuvo muy mala crítica a causa de estas cúpulas y se derribó muy pronto. Y en su lugar se construyó, creo que es el Museo de Ciencias Naturales de Londres, en toda esa zona de Kensington. Bien, siguiendo un poco con la historia, y no sé si voy bien de tiempo, yo voy un poco acelerado. Resulta que aquí no se acabó la historia de este edificio, sino que en febrero del 88, y tenemos inauguración de la exposición, se iba acercando peligrosamente, un poco como que se caen en la cuenta de que ya se habían organizado diferentes congresos, como era habitual también en las exposiciones francesas sobre todo, pero que no había un espacio para celebrar congresos. Y un poco esta precipitación yo la intuyo a partir de un escrito muy sencillito que encontré en la Biblioteca de Cataluña, en el fondo de Pirozzini, precisamente, del secretario general, en el que le mandan un escrito a Pirozzini diciéndole que se quede tranquilo, un poco así, no recuerdo las palabras exactas, que se quede tranquilo porque Falqués ya ha diseñado el Palacio de Congresos, ¿no? Como diciendo, ya está la papeleta solventada, ya tenemos Palacio de Congresos. Bien,
bueno, palacio, salón de congresos, ¿no? Porque en el fondo lo que se hace es insertarlo en una de estas zonas que quedaban libres, uno de estos patios. Aquí vemos esos eran los terrenos de Pirozzini, donde se añade la nueva ala, y en uno de los patios se añade el salón de congresos. Aquí también Falqués, claro, tiene que trabajar a cierta velocidad, y entonces también va a buscar un modelo harto conocido, y que no es otro, también muy cercano a nosotros, que el Palacio de las Cortes. El Palacio de las Cortes tal y como era en el siglo XIX, ¿no? Ya que actualmente está mucho más ampliado, supongo que habrá aumentado el número de diputados, habrá tenido que ampliar, ahora los escaños van por debajo de estas paredes, pero esta solución de la tribuna, a partir de este muro ciego, la tribuna con las columnas, distribución del público, incluso el acceso al salón de congresos al lado de lo que es decía tribuna, quiero decir galería, al lado de lo que era la tribuna de oradores, es realmente muy similar al del Palacio de Congresos. También cabe decir que Narciso Pascual y Colomer fue profesor de Falqués en la Escuela de Arquitectura, y por tanto podríamos decir, esta conexión de Falqués con la arquitectura que se está haciendo en la corte, en la capital, pues también viene mucho de su etapa de aprendizaje. Bien, de hecho, el Palacio del Palacio de Ciencias lo más importante fue, quizá estoy yendo demasiado deprisa, fue el Salón de Congresos, y fue gracias al Salón de Congresos que este edificio se mantuvo en pie incluso 10 años más de lo previsto, ya que en él se celebraron los diferentes congresos que se hicieron en Barcelona. Incluso llegó a jugar como un papel al lado del Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes se hacían las grandes exposiciones de arte, en el Palacio de Ciencias se hacían los congresos, eran dos edificios como complementarios, e incluso se llegó a plantear de construir algún tipo de puente metálico uniendo las dos construcciones para crear una especie como de gran centro de exposiciones y congresos, pero que bueno, nunca se llevó a cabo. También es la zona más suntuosa, y desgraciadamente, aparte de estas dos imágenes, yo no he encontrado más imágenes. De hecho, como la exposición tenía la exclusiva de las imágenes al fotógrafo Aduar, pues aparte de las que hizo él, pues pocas más se harían, y no podemos conocer mucho. Sí conocemos a través de los materiales, pero ahora no voy a entrar, que nos hablan de los colores, de la calidad, nos hablan, por ejemplo, las columnas son de hierro forjado, las lámparas, todo eso sí que está bastante bien reflejado, pero bueno, ya lo incluiremos. También es interesante este medallón de Fouchard, de uno de los arquitectos que luego también escultores que también trabajaría con Falqués, y este área, como decimos, mucho más suntuoso que el resto de espacios de este palacio, mucho más simples, en los cuales se ve toda la estructura también metálica de Joan Torras y Guardiola, y en el que los materiales, eso sí, son materiales, podríamos decir, falseados, ¿no? Columnas de piedra artificial, revoques imitando molduras, etc. Bien, esta sería la fachada definitiva y pocas fotos más tenemos tampoco, y aquí vemos, ¿no?, toda esta idea neogriega que dicen los periódicos de la época, pero bueno, ni griego no es que tenga mucho, pero este aspecto clásico. Y aquí el tema el tema interesante es esta alegoría que encontramos aquí. Porque en los primeros proyectos el dibujo es muy distinto, es una figura, a ver si puedo retroceder un poquito. Ya voy por aquí. Bueno, sí, ya se ve aquí, ¿no? Es una especie como de figura alada, como de figura, como una especie de fama alada podría ser, y en cambio aquí nos encontramos con una matrona sedente. En los contratos no hemos encontrado el tema, supongo que habrá que seguir investigando en este sentido, solo en la prensa, pero tampoco no es muy fiable lo que hemos encontrado en prensa, un artículo en el cual se dice que es la figura de la sabiduría. Pero digo yo que no es muy fiable porque el mismo redactor más adelante comenta que se le ha olvidado el nombre del escultor que
que la va a realizar, ¿no? Por lo tanto, no es muy creíble. El escultor también ha pasado bastante desapercibido, lo que es la bibliografía. Es Eduard Batista Lantorn, también que colaboró mucho en el Palacio de Bellas Artes situado delante. Y bueno, ahora habría que buscar un poco en el catálogo de este escultor a ver si encontramos esta pieza. Bien, nos queda el edificio de la agricultura, pero es mucho más fácil de explicar. Situado también en un terreno muy irregular, también tenía que tapar construcciones preexistentes, somos en edificios pantalla, y la solución se adapta, aquí se ve mejor, este era el terreno, un terreno muy irregular, pues Falqués utiliza la misma solución, un edificio muy alargado, a partir de un ingreso cuadrado, que era el acceso a un patio, el patio que fue uno de los espacios más valorados porque era como una especie de vergel, con plantas, surtidores, etc. Y aquí sí que consigue construir dos zonas de planta basilical. En este caso, como es la agricultura no es la ciencia, la agricultura pues no tiene este aspecto intelectual y por eso es un arte como más manual, bueno, una actividad mucho más manual y por eso puede tener un aspecto más, podríamos decir, más festivo, menos solemne. Y por eso, por ejemplo, aquí ya ni tan solo hubo la preocupación de esconder los materiales constructivos, básicamente ladrillo visto, aunque sí que hay una preocupación estética a la hora de colocar los ladrillos, e incluso la estructura de madera con algunos tirantes metálicos. De hecho, esta sinceridad de materiales es la que ha hecho que la crítica moderna haya valorado este edificio muy por encima del otro. El otro, pues, con los típicos calificativos de siempre, ¿no? Boxartiano, académico, no sé qué, etcétera, etcétera. El exterior se ha calificado siempre de neoárabe. Y aquí, pues, tenemos un personaje importante, que es Enrique María Repullés, que en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos nos dice este pabellón de original construcción de fábrica de ladrillo, atrevida y elegante, con un sabor árabe moderno, ¿no? Y aquí nos quedamos con el tema, la idea de moderno. De hecho, el tema de los pabellones árabes de las exposiciones ya lo ha estudiado María José Bueno Fidel y, de hecho, ella nos hace un recorrido por los diferentes pabellones neoárabes de las exposiciones españolas. Y aquí pues yo me remito a lo que nos explica María José Bueno, y de este recorrido el más parecido es este pabellón de flores de 1857 de la exposición de agricultura que también se celebra en Madrid, no sé si ahora mismo no recuerdo si es en el Prado o no, creo que no, es en el Montaña del Príncipe Pío, creo que es. Bien, de hecho de todos los que hay, que no los voy a mostrar ahora, es el que más se le parece por la forma, pero también por el tema de la agricultura, ya que el resto de pabellones neoárabes son pabellones de ayuntamientos, sobre todo el Ayuntamiento de Valencia, ya acabo ya, el Ayuntamiento de Valencia presenta 2 o 3 pabellones neoárabes, y un poco aquí lo que nos viene a decir María José Bueno es que este pabellón de Falqués no es neoárabe, o duda mucho que sea neoárabe porque no ve los elementos nazaríes, granadinos que suele haber en los otros pabellones españoles. Bien, aquí la idea es que yo creo que Falqués va más allá de lo que es el neoárabe nazarí y se acerca, pues, que sería más a las arquitecturas islámicas de Mesopotamia, de Persia, que en esos años, con todos estos álbumes que había en las escuelas de arquitectura, que se conocían los repertorios de todas las épocas, pues yo creo que se le parece bastante. Bien, por último, introduciendo una nueva cuestión, pero ya para terminar, por ejemplo, es muy interesante si comparamos estas zonas basilicales, como realmente no nos alejamos de otra tipología contemporánea, que son los mercados. Es decir, cómo la arquitectura de las exposiciones realmente es como una mezcla de tipologías modernas, antiguas. Y aquí lo que es ejemplificar con el mercado que estaba construyendo este mismo arquitecto en estos momentos, en el Clot, y que realmente la estructura es muy parecida. Bien, no quería acabar sin solo presentarla, otro proyecto que hace Falqués para la Exposición Universal, pero que, bueno, totalmente fantasioso y que no llega a concretarse jamás. Y un poco, pues, acabar mostrando ese punto de inicio, ¿no? Como esta evolución entre el Crystal Palace de Paxton y el Gran Palais de Champs-Élysées, o podemos poner cualquier otro de la exposición de 1900 de París, es una evolución en la que
se quiere prestigiar el tema de las exposiciones, el tema de las ciencias, de la maquinaria, de la industria y realmente pues, el estilo, el eclecticismo, por la libertad que tiene, por la flexibilidad a la hora de adaptarse a todo tipo de espacios, es podemos decir, la manera más adecuada. Aparte de eso, también pues, señalar un poco esta idea de los modelos y cómo realmente en esta exposición de Barcelona, aparte de las grandes novedades de Domènech, pues también hay todo un recoger, toda una serie de edificios construidos en Madrid y que Falqués conocía muy bien. Bueno, ya es bastante. Muchas gracias.